Nuevamente estamos con ustedes pues a través de este video y como una comunidad en Cristo Jesús les suplicamos a ustedes que en esta ocasión nos reunamos pues a través de esta reflexión. Antes de entrar al tema de hoy, en cuanto a la reflexión, mensaje, yo les quiero invitar a ustedes a recordar, de todas maneras, es uno de nuestros principios como hijos de Dios, de estar en comunión y en relación unos con otros. Yo les explico que estemos orando sobre todo por nuestra hermana Sara. Su papá partió a la presencia de Dios en esta última semana, 2 semanas hace, y la familia está atravesando por el tiempo del duelo en su quebrantamiento. Dios, yo sé que está con ellos. Oremos por ellos, oremos también, continuemos en oración por la familia del hermano Dan, todos y cada uno de ellos, la familia Mazariegos, Herrera Mazariegos, y también, naturalmente, nosotros, mi esposa y yo, hemos perdido un ser amado y queremos pedirles que nos continúen apoyando en oración. Eso es lo que en este tiempo difícil, por aquellas familias que tienen seres amados en el hospital, en fin, que estemos orando porque aun cuando sabemos que Dios siempre va a ser fiel, es bueno orar unos por otros, apoyarnos unos a otros de esta manera. Y, en fin, en esta forma sigamos adelante juntos en este mismo espíritu en Cristo Jesús. Ahora yo les pido a ustedes que vengamos pues a la escritura, al capítulo 10 de Juan. En el capítulo 10 de Juan, versículos del 11 al 18, tenemos nosotros una porción de la narración de Juan en la que enfatiza el tema del buen pastor, del pastor y las ovejas. Y esta reflexión nos hace a nosotros, nos lleva a nosotros de las apariciones post-resurrecciones de Jesús, del el video pasado, ahora a la enseñanza pre-resurrección de Jesús. Y vamos a ver cómo esto se conecta a lo que ahora, de acuerdo al Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, nos enseña acerca de la obra de Dios en el mundo, en la tierra. Y lo que ahora Jesús enseña se relaciona a la experiencia del pueblo de Dios como el rebaño de Dios en cuanto a la obra que Dios hace en aquellos que siguen a Jesús el Cristo. Y a nosotros nos toca ahora reflexionar esto después de 2000 años, más de 2000 años, y quererlo entender más arraigadamente, más profundamente. Y en esta narrativa de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18, yo les voy a pedir que tengamos la Biblia abierta, porque voy a hacer referencia a algunos versículos. En esencia, la escritura, aquí tengo mi Biblia, la escritura nos habla, en el versículo 11 es donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. En el versículo 12 y 13 hace una, digamos, vamos a decir, una comparación o un contraste, digamos, entre el buen pastor y el asalariado, o sea, la persona que está al frente de un rebaño, de un grupo de creyentes, pero que realmente no tiene el carácter, las características del buen pastor, que es el asalariado, de acuerdo a esta narración. Después regresa al versículo 14, si ustedes tienen la Biblia abierta, y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y eso es uno de los temas, naturalmente es uno de los temas de Juan, conocer. Conocer de la palabra ginosco
del griego, que quiere decir una relación íntima de aprobación. Es una, no es un conocer como nosotros, como seres humanos, nos podríamos imaginar, en el sentido de que ah, nosotros podemos leer sobre alguna, un personaje histórico y podemos decir, yo conozco un poco de esa persona, yo conozco de esa persona. Alguien nos puede hablar de una persona que nosotros conocemos y nos puede decir, mira, fulano de tal, fue, vino y es así, esa. Y nosotros podemos decir conocerle, pero eso es un proceso intelectual. Conocer en el lenguaje bíblico es algo más íntimo, más profundo. Es una relación íntima de aprobación. Y hay 12 o más palabras en el griego para esta, la palabra conocer, pero hay tres principales. De tal manera que es conocer, es ginosko, epiginosko, hoy día. Y Jesús habla de hoy día cuando él habla de conoce al Creador, al Padre, y el Padre le conoce a él. Cuando le dice a los que le escuchan, le dice, vosotros no conocéis a mi Padre que está en los cielos. Él dice ginosko, que es el principio de conocimiento. Y para nosotros, ginosko es el principio del conocimiento de Dios. Y en este nivel, Jesús les dice que Él es el buen pastor en cuanto a cuando Él dice, yo conozco a mis ovejas, usa hoy día, que quiere decir, yo conozco absolutamente y enteramente, cuando yo veo al rebaño, veo cada una oveja y las conozco, dice. De tal manera que lo declara en el versículo 14. Pero también dice que las ovejas conocen al pastor, en otras palabras, conocen al pastor en esta relación íntima en la que llega una relación de unidad y armonía absoluta, o al menos en un principio de caminar con Cristo y conocer su voluntad en todo. Todavía nosotros en estos días y en esos tiempos oramos para conocer la voluntad de Dios. Pero el conocer en absoluto, como dice Jesús, conozco a mi Padre, eso es respirar, literalmente moverse sin esfuerzo en la voluntad de Dios, que es un conocimiento absoluto. A nosotros todavía tenemos que esperar a que Dios nos revele cuál es su voluntad, de modo que estamos en un principio del conocimiento de Dios. Y él dice, y mi Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, y eso habla del carácter del buen pastor. También tengo otras, dice, que no son de este redil, aquellos también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y está hablando del carácter del buen pastor, y, y nada menos él dice, nadie me la quita. En otras palabras, no estoy, como nosotros nos encontramos en ocasiones, forzados a hacer algo que sabemos que no nos gustaría hacer, pero que lo tenemos que hacer. En esta palabra, cuando dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, está hablando de un ejercicio absolutamente libre y total de querer hacer la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios. Lo que les dijo a los discípulos en el capítulo 4 de Juan, y esa es mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en ese sentido, dice él, este mandamiento reside de mi Padre. La palabra, el tema de conocer es muy, muy fuerte en el libro de Juan. De modo que esa es uno de los temas. Pero también aquí, en esta ocasión, ¿verdad? Juan usa la metáfora de el pastor, habla de Jesús como el pastor, una imagen familiar para los oyentes de Juan en esa época, porque estaban acostumbrados a tener los pastorcitos, aunque no se les permitía entrar a la ciudad porque pues olían bastante a ovejas, se mantenían con ellas, dormían con ellas, estaban todo el tiempo y pasaban día y noche por meses mientras que las llevaban a pastar. Y es la razón por la cual el Evangelio nos dice que los pastorcitos estaban con sus ovejas fuera de la ciudad. Ya se les aparece el ángel y les
les habla y les dice que eso está en Lucas, que el Mesías había nacido. Entonces, en ese sentido, así termina esta narración del versículo 11 al 18. Mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a referirnos a algunos versículos, pero vamos a tratar de entender un poquito más profundamente el significado de todo lo que Jesús dice. Lo que hace Lucas, o más bien dicho Juan en este caso, estoy todavía con pensamiento de Lucas, pero lo que hace Juan en el capítulo 10 de esta narración de El Buen Pastor, establece un contraste en el Buen Pastor y el asalariado, pero le da un giro tremendo, te le da un giro en este sentido de cuando Jesús habla de él como el Buen Pastor y en relación con sus ovejas, habla del carácter, de en qué manera Jesús, el Cristo, el ungido, se relaciona con aquellos que le siguen. De modo que en esta porción de 8 versículos, este es un texto muy perfectamente complementario al Salmo 23. Si ustedes recuerdan, el Salmo 23 empieza con el versículo Jehová es mi pastor y el tema de todo el resto del Salmo 23 es nada me faltará. Y empieza a mencionar cada una de las cosas que no le van a faltar. Y a fin de cuentas dice, y en la casa de mi padre moraré por largos días. En otras palabras, tampoco le va a faltar el estar siempre con Dios en una morada eterna, en una comunión profunda e íntima con Dios. De modo que esto es lo que el Salmo habla, y en este caso el Salmo 23, Dios proporciona a las ovejas todo lo que el rebaño necesita, y eso es lo que describe este Salmo. Ahora, dos cosas que tremendamente se pronuncian, se dicen en esta narración del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18. La primera es el uso de la declaración de Jesús yo soy. Ese es otro de los temas, es otra de las de las características de Juan. Ninguno de los otros evangelios tiene a Jesús hablando de él mismo de esa manera. Yo soy, inclusive las declaraciones de Jesús, yo soy en el versículo 7 cuando dice yo soy la puerta, y ustedes tienen la Biblia abierta y lo pueden ver claramente, yo soy la puerta, y también dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Ese es en el donde lo menciona, y naturalmente estas dos declaraciones de yo soy, Jesús en este sentido hace una declaración bastante radical, digamos, bastante radical para ese tiempo en el que Jesús está enseñando sobre cómo Él se relaciona con todos los que le siguen. Porque la palabra yo soy está en el griego aquí, en el Evangelio de Juan, está en el griego, y en el griego dice ego eimi, que es una forma de decir que Jesús encaja su misión, conecta, eslabona, digamos, totalmente su misión con los propósitos y el trabajo de Dios en la creación, en el mundo. Jesús es el agente, esencialmente el agente de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios en ese momento. Y la alusión a esta yo soy, todos los que le escucharon siendo judíos, inmediatamente lo asocian con el tiempo en el que Dios se revela a Moisés y se identifica a sí mismo como yo soy. Jesús deja en claro que Él es el siervo, entonces, Él es el siervo de Dios y es obediente a las obras de Dios. Y esto es el énfasis en identificarse totalmente. Ya lo dijo después, donde dice,
Por eso me llama el Padre, me conoce, mi Padre me conoce, yo conozco a mi Padre. O sea, hay una relación muy íntima. Y tan íntima así, dice Jesús, que yo soy, usando la misma expresión ahora en griego que se usa acá en hebreo en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla a Moisés. Y la expresión del hebreo es muy interesante porque la expresión ah, del hebreo dice, yo soy el que seré. En otras palabras, Dios se muestra a Moisés y lo envía a Egipto para liberar a un pueblo y Dios cuida de ese pueblo aún en los retos y en las, digamos, en los momentos difíciles en tratar de guiar a este pueblo en el desierto. Y, y hace una obra de pastor en ese sentido. Dios usa a Moisés para llevarlo y sacar a ese pueblo de la esclavitud y lo forma en el contexto del templo, del tabernáculo de Moisés, que nos enseña toda la instrucción de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Pero en ese sentido, yo soy en Juan, en el capítulo 10 de Juan, deja claro, Jesús está tratando de dejar bien claro que Él es el siervo de Dios. Él es el siervo de Dios. Acuérdense que Él dijo, yo he venido no a que ser servido, sino a servir. Y eso es lo que trató enfáticamente de decirle a sus discípulos. Y eso encaja su misión con los propósitos y el trabajo de Dios en toda la creación. En el Evangelio de Juan hay varios pasajes de... Entonces, en el Evangelio de Juan hay varias porciones donde es un tema que Juan enfatiza también entre todos los temas que propone y en sus estilos literarios que desarrolla su narrativa, su narración. En cuanto a yo soy, la declaración de Jesús de yo soy es algo muy radical que Jesús declara en el Evangelio de Juan, porque ahí Jesús está prácticamente ah, diciendo en yo soy, en el versículo 7 de la narración del capítulo 10, si ustedes lo tienen ahí, dice yo soy la puerta del redil, y luego en el versículo 14 dice yo soy el buen pastor. Las declaraciones de yo soy, entonces, esta es una declaración bastante radical para Jesús y todos la entendieron, lo que lo escucharon, porque en ese momento ellos inmediatamente viene a su memoria que está asociando esa declaración de Dios mismo, está diciendo que en su obra de él mismo está revelando al yo soy, está haciendo totalmente la obra de Dios en la tierra y regresa al tiempo en el que Dios se revela a Moisés y le dice yo soy el que soy, que interesantemente representa en el hebreo yo soy el que seré, porque obviamente cuando Dios le dice a Moisés, regresa a Egipto y diles que yo soy el que seré, para el pueblo que no le conoce realmente, por conocer es una relación íntima aún así, y el pueblo vendrá a conocer a Dios en todos esos 40 años que anduvo en el desierto, y Dios se revelará y ellos entenderán quién es Dios realmente. Para nosotros es lo mismo. Yo soy el que seré. Para nosotros, y nosotros sabemos que Dios no entendemos a Dios de la misma manera en que entendíamos a Dios hace 10 años o 15, sino que siempre nosotros estamos tratando de conocer más de Dios. Yo no lo conozco a Dios como lo conocí al principio, lo conozco más íntimamente. Y de esa manera todos que hemos creído, hemos venido a esa íntima relación con el Espíritu de Dios y entendemos, conocemos, no por el intelecto, esto no es un conocimiento que solamente se ejercita el intelecto. En el griego,
Dice, mi Padre me conoce después, adelante en esta narración del capítulo 10 de Juan, y yo le conozco. Y por eso me ama, porque estoy dispuesto a entregarlo todo, porque esa es la calidad del carácter de Dios, de servir, de entregar, de bendecir a los demás. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Haré de ti un gran nombre y te haré bendición para todas las naciones. Entonces, en ese sentido, Jesús, cuando dice yo soy, está diciendo que es una forma prácticamente de decir, podríamos decir, que Él eslabona, encaja, identifica toda su misión con los propósitos del trabajo de Dios en la creación. Entonces, Dios está obrando a través de Jesús, el Cristo, el Mesías. Ah, Eso es muy importante. Cuando Jesús, pues, él dice que también que en el versículo 14, yo soy el buen pastor, también usa una declaración bastante radical en ese sentido, pero el yo soy en específico, en el griego egoemi, quiere decir, es una forma de decir que nuevamente él es la extensión de la obra de Dios. El trabajo de Dios se lleva a cabo a través de la vida de Jesús en la creación. Y en alusión a Moisés se identifica por esa misma razón. ¿Quién fue el que quien Dios le dijo a Moisés? Yo soy el que seré, ve y diles a ellos, yo soy el que seré. Pues ellos, si conocían a Dios, no le conocían como le llegarían a conocer después de andar en sus principios y después de que Dios revelara de sí el aliento de Dios, la palabra de Dios que le dio a Moisés, que es el Torá, los primeros 5 libros de la escritura del Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea es el Torá. Y esa es la manera de conocer a Dios, sus principios, sus intenciones, su disposición, el carácter de Dios en sí. Entonces, cuando les dice, yo soy el que seré para ellos, es una realidad de lo que Dios está haciendo entonces a través de Moisés. De esta misma manera, Jesús se identifica con Dios. En alusión, pues, a esto, también, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, el segundo punto, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, Él usa una palabra que es, muy, pues, significa muchas cosas. Es bueno, quiere decir kalos en el griego, que implica aquello que es ordenado, aquello que es el modelo, aquello que es verdadero, aquello que es noble, competente y fiel y loable, o sea que es digno de loor. Y en ese sentido Jesús se identifica a sí mismo de esta manera como quién es en realidad el carácter de ese pastor que él se identifica a ser. Jesús no es un pastor común y corriente y naturalmente encarna la fuerza en ese sentido, juntamente con el yo soy y el buen pastor, encarna y identifica la obra de Dios en lo que anteriormente el pueblo judío conocía por tradición como Dios como pastor del pueblo. Y eso está uh, en Isaías 53:2, porque aquí Jesús está hablando no solamente de la actividad redentora de Dios en el mundo, sino que afirma que su propia vida y la obra de Jesús, la obra de Cristo, es un acto de obediencia absoluta a Dios. Y eso es lo que Dios, a través de este ejemplo en el que nosotros ahora seguimos, el que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, caminamos en todo lo que es el carácter de Dios al aprender, al inhalar, digamos, la escritura, la palabra de Dios que nos transforma en la imagen a la que Dios se había propuesto desde el principio crear al ser humano. De modo que obediencia absoluta, y esto es lo que nos habla en Isaías, en el capítulo 53, versículo 12, ya existía en el pueblo
la expectativa o el entendimiento de la revelación de Dios a través de esta forma. Y declara el profeta Isaías: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Es el carácter de buen pastor que identifica pues a Jesús en ese sentido con la escritura de Isaías 53. Y en ese sentido también, cuando él dice, yo soy el buen pastor, está haciendo también referencia a la tradición de Dios como pastor de este pueblo, que existía desde tiempos antiguos en el judaísmo. Y esta es una porción, es la porción que encontramos en los escritos de Ezequiel, en donde Dios no solamente cuida a las ovejas, atiende las ovejas, las sana, en fin, sino que también las reúne en el redil y las apacienta, dice, con justicia. O sea, Dios a través de su revelación va a enseñar a este pueblo a vivir justamente uh, y estar en una relación correcta con Dios en ese sentido. De modo que Jesús se identifica de esta manera. Jesús nos está hablando de que Él, como el buen pastor, se preocupa por el cuidado y el bienestar individual de cada oveja. Conoce a cada oveja por nombre, nos lo dice. Y también se preocupa por el destino comunitario, o sea, por todo el rebaño. Los reúne en su redil. El pastor y las ovejas que conocen su nombre, ellos están de una manera integralmente relacionados, y lo suyo es un reconocimiento y una pertenencia mutua. Esto que Jesús dice en el capítulo 10 de Juan viene a tomar lugar más tarde, y estamos ahora en Juan 10. Inclusive de acuerdo a la narración de Juan, no hemos ni siquiera llegado al capítulo 13 de Juan, donde empieza el discurso de despedida en la última cena, el contexto de la última cena de Jesús. Pero aquí Jesús está revelando a ellos, está tratando de enseñarles a ellos verdaderamente cómo aquel que busca de Dios y que le sigue a Él, y como dice Jesús, el que me recibe, recibe al que me envió también. Entonces viene una relación muy íntima en el que se realiza totalmente algo maravilloso entre el Creador y la creación, la criatura. El buen pastor y las ovejas pues llegan a conocerse íntimamente en una relación más que en una manera intelectual. Nosotros decimos, yo conozco a tal persona porque hemos oído de esa persona, porque hemos tenido algunas ocasiones de conversación con esa persona. Pero en la escritura, conocer, como lo dice Jesús aquí en esta porción, es una relación íntima de aprobación, la misma que él mismo tenía con Dios Creador, él decía con el Padre en sí. Esta es una manera en la que él revela el carácter del buen pastor. Pero esto toma lugar literalmente en su resurrección. Acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 16, si ustedes chequean este Evangelio, si ustedes lo revisan, van a ver que en el versículo 15, cuando Jesús viene a la tumba y se aparece a María, que está todavía ahí sollozando y triste de que Jesús ya no estaba en la tumba, pensando que alguien se lo había llevado, Jesús le dice, mujer, ¿qué buscas? ¿Qué te pasa? Y ella, no reconociéndolo, quizás ni siquiera volteando a verlo, sino que nomás lo escucha mientras que ella llora por acá, por este otro, viendo el interior de la tumba, y Jesús viniendo de afuera,
ya resucitado. Entonces, ella piensa que es el hortelano, que es el que cuida el huerto que estaba ahí. Y le dice, Señor, si tú lo has llevado a mi Señor, si tú has llevado a mi Señor, dime, yo lo llevaré. Pero es cuando le dice María por su nombre, que ella se voltea y le dice Raboni con una expresión de impacto, de emoción y de júbilo, que realiza esto que Jesús está diciendo en el capítulo 10 de Juan. Yo conozco a mis ovejas y a cada una por nombre, y yo les llamo y ellas responden, también me conocen a mí. De tal manera que esto es literalmente el evento de la resurrección. De modo que la noticia es, en esta narración de Juan, capítulo 10, que hay otro rebaño que ha de venir y ha de unirse a este rebaño. Y naturalmente que van a venir a ser un solo rebaño. Y no se trata directamente de la misión de la iglesia, esta porción en el capítulo 10, sino más bien se trata de la relación de las ovejas y la manera en la que responden al llamado del pastor. Aun cuando se trata de recibir a otros entre todo el rebaño, que no son devenidos en este momento. El pasaje también contiene en mencionar esto, y esto está naturalmente en el versículo um, en el versículo 14, cuando dice 15, así como el Padre, también tengo otras ovejas, versículo 16, las que he de traer y habrá un pastor y un redil. Esto viene a nosotros a darnos un reto tremendamente. Hay otras ovejas, el pasaje tiene un desafío profundo para todas las divisiones que las denominaciones han producido en todos aquellos que buscan a Jesús el Cristo, todos aquellos que quieren caminar con Dios en Cristo Jesús, pues habrá un rebaño y habrá un solo pastor. En esencia, la metáfora o la simil de rebaño en esta porción apunta a la relación entre Jesús y quienes lo conocen. Conocer, ginosco, una relación íntima de aprobación. El enfoque de Jesús no es tanto en sí mismo en esta porción, sino en la capacidad de la respuesta del rebaño y su eventual unión con otro rebaño. Y esta es en la manera en la que responden las ovejas que conocen al pastor y que conocen al pastor en las personas, en cada una de las ovejas del otro rebaño. De modo que en el versículo 16, ambos rebaños conocen la voz del pastor. Ambos conocen al buen pastor, como el que da su vida por las ovejas. Es la voz de Cristo la que escuchan las ovejas, la que distinguen y disciernen las ovejas. Es la voz de Cristo la que ellos siguen. Incluso si Cristo habla a través de ministros y de maestros, es la voz de Cristo la que se escucha. Yo siempre he dicho, ¿quién es el pastor? Cristo Jesús. ¿Quién es el evangelista? Cristo es el evangelista. ¿Quién es el maestro? Cristo es el maestro. En fin, ¿quién es el que trabaja a través de todos los miembros de la iglesia? Cristo es el que trabaja. Y esa es la narración del libro de los Hechos. Mientras que en el Evangelio de Lucas es las obras de Jesús, en el libro de los Hechos es las obras de Jesús manifestado, el Cristo, en la unción, en el poder del Espíritu Santo, a través de sus seguidores, la iglesia. La autorrevelación de Cristo como buen pastor anuncia su unidad con Dios respecto al conocimiento mutuo y la unidad sobre la voluntad de Dios. En ese sentido, lo que en el versículo 15 está diciendo Jesús es, hay una unidad absoluta en el propósito de Dios. Es una relación y una armonía.
y los principios que son fundamentales para todo lo que es creado, porque todo lo creado está conectado. Inclusive nosotros en la sociedad en la que vivimos y digamos secularmente, estamos conectados unos con otros. Muchas de nuestras acciones las que hacemos son en conexión con otras personas. Y muchas de las acciones también es en estar en contacto y comunicación, en apego con otras personas. De modo que, en ese sentido, todo lo que Dios crea tiene una armonía absoluta. Nosotros lo observamos en las estaciones del año, como a través del año, como la Tierra gira alrededor de su órbita y todos los elementos del universo, como una orquesta sinfónica, trabajan de tal manera en una armonía tal que mantienen ese orden en el que Dios ha creado y ha establecido. Ahora ese mismo orden, Dios se lo revela de una manera más directa para el ser humano a través de la escritura. Y ven, inclusive, si nosotros consideramos el Torá, que es la Biblia hebrea, el Torá es la ecuación, el cumplimiento de sus mandamientos es la solución, ¿sí? Y sobre todo el amor, que es el fundamento de esto. Por eso dice, por eso me ama mi Padre, porque pongo mi vida por las ovejas. O sea, el carácter que verdaderamente mueve el amor de Dios es la misma esencia de lo que Dios es. Y en este sentido, el amor es el principio rector por el cual se debe de verificar la precisión de la solución, que es los mandamientos de Dios. Si ustedes recuerdan en el capítulo uh, 16, es lo que Jesús les dice a ellos en su discurso de despedida, que lo empieza en el capítulo 13, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. De modo que todo esto está conectado. El amor de Dios es lo que mantiene toda esta unidad en absoluto. Entonces nosotros vemos, naturalmente, que inclusive en la tradición judía había muchos años que hubo un rabí judío, antiguamente, antes de que viniera Jesús, que se llama Hillel. Y a él le preguntaron, ¿cuál es la esencia del Torah? Y entonces él le respondió a la persona que quería encontrar y entender las instrucciones de Dios. Y le dice él, haz a los demás lo que no quieres que ellos hagan a ti, porque esta es la ley, le dijo, y los profetas, o es la ley, y de esa manera se cumple la ley. Jesús lo dijo también de esta manera en Juan o en Mateo, capítulo 7, versículo 12, nos habla y nos dice que todo lo que queréis que hagan los semejantes para ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, la esencia de todo, y se dan cuenta cómo todo está conectado en una armonía absoluta, es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que hace cumplir todas estas cosas. En Romanos capítulo 13 lo dice y lo repite el apóstol Pablo. No deban nada a nadie salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese es el principio fundamental de toda la instrucción que Dios ha dado. De modo que Pablo aclara que de los mandamientos, ¿verdad?, pueden resumirse en amar a nuestro prójimo. Esto significa que cada mandamiento de la palabra de Dios es un acto de amor, en esencia. Y de esta manera nosotros podemos deducir que, por lo tanto, romper los mandamientos es lo opuesto al amor de Dios. Lo contrario del amor no es el odio, sino el egoísmo. El egoísmo es lo que hace dejar de amar a nuestro prójimo y no interesarnos por su bienestar.
cuando uno se centra en sí mismo. Por lo tanto, el amor es un resumen de los mandamientos. Y los mandamientos son pues nuevamente digo, actos de amor. El amor debe ser la virtud prominente que practican los creyentes. La Torá se resume en el amor, no haciendo que todos los demás requisitos sean de menor significado en lo más mínimo, sino porque el amor es fundamental para todos los demás requisitos. Esa es la razón que en el Torá, en última instancia, el amor conduce a la observancia de todos los demás requisitos. El texto de hoy en el capítulo 10 de Juan, de los versículos 11 al 18, nos habla de intimidad y seguridad. Intimidad en conocer al buen pastor y conocer de esta manera el corazón de Dios revelado en Cristo. Él es suficiente para el cuidado del rebaño, de acuerdo a lo que describe en el capítulo 10, versículo del 11 al 18. Jesús es suficiente y el pastor y las ovejas se conocen pues íntimamente. Todos anhelamos llegar a conocer y también, fíjense bien, ser conocidos. El que nos conoce perfectamente es Dios. Es una gran necesidad fundamental de todos nosotros los seres humanos. Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora conozco en parte, todos estamos de acuerdo en eso, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. ¿Quién es el que nos conoce? Dios es el que nos conoce. Y en realidad, mientras más íntimamente tenemos comunión con Dios, basado en el amor de Dios, que ha sido derramado, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la esencia del carácter de Dios. No es una emoción, sino el amor es en esencia hacer lo justo, tratar y relacionarse justamente con Dios y con el ser humano. El amor es una acción y todos los actos que hacemos en la instrucción que Dios nos da son actos de amor. Entonces, Jesús lo puso así: si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. La prueba de que continuamente anhelamos conocer y ser conocidos en nuestros días está en que creamos comunidades virtuales en Internet, en las salas de chat o en el chateo, digamos, ¿no? Así que al formar una comunidad auténtica y holística, pues con el esfuerzo humano únicamente es un trabajo bastante duro, es difícil. Pero en nuestras relaciones humanas, aún en la iglesia, no siempre somos genuinos y tratamos a los demás con integridad. No siempre les decimos lo que verdaderamente sentimos y pensamos, sino lo que pensamos que ellos quieren escuchar. Repartimos parte de nosotros en nuestras conexiones virtuales en el Internet, en una manera mezquina, pedacitos mezquinos. Evitamos ser vulnerables unos con otros y reprimimos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a veces y nos juzgamos muchas veces terriblemente, sin piedad. Nos establecemos principios y expectaciones que nosotros mismos no podemos cumplir. Nuestras buenas intenciones a veces son rechazadas y a veces son malentendidas. Evitamos el compromiso porque no queremos correr el riesgo de que seamos, ¿cómo se llama? Explotados o simplemente abusados por alguna otra persona. Es difícil. Estas relaciones que se encuentran en el Internet no son verdaderamente, no tienen la esencia de amistad, sino que son más bien una manera superficial en la que nos conectamos. Y por lo regular, el ser humano necesita aprender de lo que la Escritura nos está enseñando a cómo relacionarse. La esencia de todo Dios nos la dio. Amaréis a Dios
y a tu semejante como a ti mismo. Esa es la verdadera relación, la relación del amor. Tenemos pues dificultad en tratarlos los unos con los otros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos formar una comunidad que sea real y vivificante, que sea genuina? Todos queremos estar en este tipo de relación. Jesús nos asegura a nosotros en el capítulo 10 de Juan que nuestros temores son reales verdaderamente. Está ahí el contraste entre el asalariado y el buen pastor y naturalmente en esta porción del capítulo 10 de Juan. Y existe una alternativa de acuerdo a lo que Jesús nos está diciendo en el capítulo 10. Todos, en el versículo 11 dice, yo soy la puerta y está abierta para todos. Dios da la oportunidad a todos. El texto de hoy entonces nos habla que hay peligros, pero hay protección. Nuestro vacío y ansiedad se pueden aliviar porque tenemos a uno que nos conoce y se preocupa totalmente por nosotros. Está dispuesto inclusive a dar su vida y nos los ha probado. Y no solamente esto, sino que es nuestro compañero constante. Nunca estamos solos, Dios siempre ha estado con nosotros. Y yo lo he dicho desde que éramos líquidos en el vientre de nuestra madre. Hay un concepto de Dios que es tremendamente impactante. No es el tema de hoy, de modo que lo dejamos para otra ocasión. Hay un nombre de Dios que es el aliento de vida, Ruach Elohim, y de eso hay un mundo de cosas que tenemos que entender. De tal manera que este compañero leal, fiel y genuino es el buen pastor. La conexión con Cristo es necesaria para realizar el propósito por el que fuimos creados. Vean ustedes, en su discurso Jesús, en el capítulo 15 de Juan, nos habla a nosotros de su unidad. Jesús les dijo en el capítulo 15 sobre esta unidad y a qué describe. Pues Jesús siendo judío describe nada menos que el candelabro. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Una vez venimos en comunión con Cristo, hemos entendido el propósito por el cual Dios ha revelado a través de Cristo nuestra realización plena humanamente. Vean ustedes ahí la figura del candelabro. La figura del candelabro tiene seis lámparas que el 6 representa al ser humano, fue creado en el sexto día, pero el 7 es el día de Dios, de acuerdo a la narración de Génesis. Y Dios está en el centro. Jesús dice, yo soy la vid, que es del candelabro, la rama desde el centro, donde las 6 descansan. Y lo que Jesús también lo dijo en Mateo, venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Hay un estilo de vida que yo les puedo mostrar. Sois manso y humilde. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Ese estilo de vida todos lo necesitamos realmente. De modo que esto fue lo que la conversación que Jesús les dio a los discípulos al partir, antes de ser aprendido. Pero hay otras porciones muy interesantes que yo quisiera que diéramos un poquito de atención, pero bien brevita, y esto es Lucas. En el lente de Lucas hay algo muy interesante porque en el Evangelio de Lucas, en el cuadro de la última cena, nos muestra algo muy, muy importante. Entonces dice, tomó el pan y de la igual manera tomó la copa. Y en esta porción del capítulo 22, Jesús establece la cena del Señor, la comunión de todos en Cristo Jesús. Pero luego más abajito en el versículo 24, esos son los versículos 19 y 20, pero en el versículo 24 parece que a todos les pasó de noche toda esta enseñanza de Jesús, porque esto está describiendo al buen pastor, obviamente. Pero ellos empezaron a discutir a ver quién sería el mayor en el reino de los cielos. Ahora, cuando allá en Lucas pasa al libro de los Hechos,
Y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Allá en los Hechos capítulo 2, versículo 46, hay una transformación de estos mismos discípulos que antes estaban compitiendo a ver quién iba a ser el mayor. Pero ahora ellos estaban siendo totalmente, dice Jesús en Juan, ahora estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. De tal manera que en esta ocasión dice Lucas en el capítulo 2, versículo 46, una vez que el Espíritu Santo ha venido y les ha limpiado, y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es una actitud totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Cristo, la unción de Dios, el Espíritu de Dios se ha derramado en todos y cada uno de ellos en el día del Pentecostés, que es al principio del capítulo 2 del libro de los Hechos. De tal manera que el buen pastor es una imagen poderosa para todos, que todos tenemos hambre de conexión en una sociedad que enfatiza cada vez más la desconexión e individualismo. En momentos de soledad, en momentos de aislamiento, en momentos de desesperanza, el buen pastor, el Cristo, que nos ha amado eternamente y sin fin, responde a nuestros más profundos anhelos de comunidad, ofreciendo una alternativa a nuestros temores de desesperación e inseguridad. Pero si tan solo oímos su voz, porque acuérdense, mis ovejas escuchan mi voz, dice el buen pastor, y responden. Y esto es naturalmente desde tiempo antiguo como Dios obra en el pueblo y se revela en Isaías, capítulo 5, perdón, en el Salmo, en el capítulo 95, versículo 7. Y ahí nos dice, porque él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Sí oyen hoy su voz. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos desconectados. Recuerden, Dios siempre está presente. Ahora yo les invito a ustedes a que tengamos una oración juntos y vayamos entonces a esta oración. Eterno Dios, te damos gracias porque nos conoces más allá de lo que jamás podríamos llegar a soñar conocernos. Tú eres el Dios que nos amas. Hoy este día, oh Dios, te pedimos por nuestros seres amados, para que ellos escuchen tu voz, tú les hables a ellos por lo profundo de su corazón. Cada uno de nosotros necesitamos escuchar tu voz, oh Dios. Porque cuando tú nos hablas, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, más allá de las limitaciones de nuestro lenguaje. Así que guárdanos, protégenos, restáuranos, afírmanos, oh Dios. Y consuela a todo aquel que se encuentra atravesando el quebranto de corazón por la pérdida de un ser amado. A los que están luchando en la enfermedad en los hospitales y aquellos que los cuidan. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sé con nosotros hoy y siempre. Anímanos, restáuranos, danos la visión de tu espíritu, porque aún tú, oh Dios, necesitas mucho que hacer en nosotros. Así que oramos de corazón, esperando en ti, oh Dios, en Cristo Jesús.
Que Dios les bendiga a todos ustedes. Que tengan una semana muy llena de paz, tranquilidad, realización. Que Dios continúe obrando en todos y cada uno de nosotros. Estaremos nuevamente reuniéndonos a través de este video. Y esperemos que ya pronto podamos estar juntos nuevamente. Lo hemos repetido varias veces, pero continuemos orando, porque Dios siempre contesta en tres maneras: sí, no o espera. Y ha sido mi experiencia que el que espera en Dios, nuevas fuerzas tendrá. Vendrán días de bendición, de alegría, en el que todo esto desde el año pasado, del 2020, ha estado entre nosotros, pero Dios nos da y nos mueve, nos da restauración, sanidad, y nos mueve adelante. Que Dios les bendiga a todos ustedes.